revelado. Los 7 misterios embrujados de traileros mexicanos que aterraron a miles de testigos. Las leyendas sobre los tráileres de la Ciudad de México resonaban como ecos aterradores entre las paredes desgastadas de los vecinos. No te acerques a esos monstruos de metal, advertían los ancianos, con ojos desorbitados que contaban cosas que solo los que habían visto podían entender. En el barrio marginal donde vivía Sofía, los murmullos adquirían una vida propia. Las calles apenas iluminadas eran testigos del miedo que se apoderaba de todos cuando caía la noche. Sofía, madre soltera de 32 años, sabía bien del peligro que acechaba en la oscuridad, especialmente cuando trabajaba en su tráiler, ese enorme y grisáceo gigante que era su única fuente de ingresos y su mayor amenaza. Una noche, después de una jornada agotadora, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar un susurro procedente de las sombras. Sofía, pareció que alguien llamaba su nombre en un murmullo tenue y envolvente. Con el corazón acelerado, encendió la luz y un parpadeo desconcertante de las bombillas la hizo dudar de su cordura. En el barrio, los habitantes se vigilaban entre ellos, pero ahora, había un nuevo y aterrador rumor, vecinos que desaparecían sin dejar rastro, sus rostros volviéndose ecos en la memoria de sus amigos. Los 7 misterios embrujados de los tráileres comenzaron a formar parte de las pláticas interminables en la tienda de la esquina, como si el aire cargado de secretos impulsara a todos a compartir el terror. Aquella noche, mientras las luces de su hogar titilaban y un aire pesado la rodeaba, Sofía recordó las advertencias de su abuela sobre seres oscuros que vagaban por los hogares, buscando secretos que castigar. De repente, un lamento grisáceo rompió el silencio, lo que la impulsó a actuar. Sin pensarlo, se dirigió hacia un hospital abandonado que resonaba en sus recuerdos, un lugar que había sido un refugio en su infancia, ahora convertido en un laberinto de sombras. La entrada oscura pareció tragarla, y un frío helado la envolvió, como si la misma oscuridad intentara hacerle un guiño. Avanzó con pasos temblorosos, su respiración se tornó entrecortada. Al mirar atrás, sintió una presencia, una sombra que la seguía, un eco que le susurraba a los oídos con risas burlonas. Su corazón palpitaba, y al llegar frente a un cuarto alejado, una extraña luz iluminó su rostro. La vieja máquina de proyecciones comenzó a funcionar, proyectando imágenes de su barrio. Sofía se encontró aturdida, comprendiendo que no estaba sola. Las visiones eran recuerdos distorsionados de los traumas compartidos que siempre habían perseguido a sus vecinos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La máquina chisporroteó y reveló la oscura conexión entre los desaparecidos y los tráileres. Sofía sintió que los muros se acercaban, como un abrazo mortal de secretos que amenazaban con consumirla. Debía tomar una decisión, enfrentar su horror o dejarse llevar por las sombras que serpentearon a su alrededor, susurrándole una salida a la condena que había acechado su vida. ¿Qué secretos ocultaba la oscuridad? La respuesta parecía estar allí, al alcance de su mano, en el eco de las risas burlonas que la instaban a seguir hacia adentro. Sofía respiró hondo, sintiendo como el aire helado de la habitación llenaba sus pulmones. La imagen difusa que la máquina proyectaba resplandecía en las paredes, mostrando escenas de la vida cotidiana en su barrio, pero distorsionadas, con rostros extraños superpuestos a los de los conocidos. Un pánico creciente se apoderó de su mente, cada figura era un recordatorio de los que habían desaparecido, como si las sombras de esos traumas quisieran atrapar su esencia. ¿Por qué estoy aquí?, murmuró, sus manos temblando al lado del cuerpo. La risa burlona resonaba más fuerte y se convirtió en un grito desgarrador. Atrapada entre la luz y la penumbra, Sofía avanzó hacia la proyección. Era una decisión espontánea, casi irracional, como si la máquina le hablara directamente, diciéndole que ella era parte de esta historia. Al acercarse más, la luz cobró vida. Una espiral de imágenes la envolvió, una mujer con una mirada perdida, un niño con un perro que nunca volvió,
una anciana que la miraba desde lo profundo de un tráiler. Sofía pudo ver la entrada de un tráiler en la oscuridad, la puerta entreabierta. No lo hagas, advirtió una voz interior, pero la sed de comprender lo que había sucedido era más fuerte. A medida que se adentraba en el campo de visión de la máquina, la intensidad de la proyección aumentaba, y los susurros comenzaron a transformarse en gritos, casi suplicantes. La vieja máquina se detuvo de golpe, y la habitación se sumió en un silencio inquietante. Sofía titubeó, sintiendo la piel erizarse. Aunque no podía ver bien lo que la rodeaba, sintió que si había algo, alguien detrás de ella. Dio una vuelta abrupta y se encontró con una figura oscura, imponente, fluyendo entre las sombras. Era un rostro conocido, pero distorsionado, un vecino que había desaparecido hace meses. Los ojos vacíos la miraban, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sofía, susurró, una voz que parecía salir de un sueño macabro. No, se interpuso Sofía, retrocediendo, su pecho subiendo y bajando aceleradamente. ¿Qué quieres de mí? La figura se hizo más cercana, sus rasgos aún conocidos, pero marcados por un sufrimiento que la hizo temblar. Sofía sintió que el terror la invadía, pero parte de ella también quería entender. Tú conoces la verdad, murmuró la sombra, y las palabras dejaron escapar un aire helado que la envolvió como una lona de tinieblas. Mientras Sofía luchaba contra su miedo, una intensa sensación de urgencia le golpeó. No puedo quedarme aquí, pensó. Sin embargo, cada paso hacia la salida se sentía como un paso hacia la condena. Entonces, el rostro del vecino se fundió en el aire, llevándose consigo la esperanza de respuestas. Ahora, sola en esa penumbra vigorosa, su instinto la empujó hacia la puerta del cuarto de proyecciones. Al salir, la voz de la oscuridad parecía llamarla, atrayéndola de nuevo. Ahora eres parte de esto, susurraba. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuchó un crujido detrás de ella. La máquina había cobrado vida otra vez, proyectando una serie de imágenes rápidas, escenas de las noches que pasaban en el barrio, las oscuras elecciones que hacían los vecinos. Recordó conversaciones y secretos que habían revelado, cada revelación era un recordatorio del peligro inminente que acechaba. ¿Qué hicimos?, gritó Sofía, desesperada. Sentía que el eco de aquellos pasos perdidos la miraba desde la distancia. Atrapada entre el horror conocido y la oscuridad que la arrastraba, comprendió que sus elecciones podrían ser la clave, pero también su perdición. Un grito rasgó el aire, un lamento de horror que resonaba por los pasillos. ¿Era un eco de su pasado o un aviso de su futuro? Sin tiempo para decidir, corrió, cada paso resonando como una sentencia. Pero algo la seguía, una sombra que siempre había estado presente. ¿Acaso había cruzado un límite del que no podría regresar? Justo cuando salió, la puerta del hospital se cerró violentamente detrás de ella. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Al abrirlo, vio un mensaje anónimo: solo hay un camino para salvarte, y es a través de ellos. Los tráileres no han terminado contigo todavía. La angustia se apoderó de su pecho. ¿Sería la única forma de escapar? La noche apenas comenzaba a desnudarse de su oscuridad. Sofía salió del hospital con el corazón todavía retumbando en su pecho. La negrura de la noche parecía haber cobrado vida, engullendo los últimos vestigios de luz. Se detuvo un momento, respirando con dificultad mientras trataba de asimilar todo lo que había sucedido. La máquina, las imágenes, el rostro de su vecino, todo eso giraba en su mente como un torbellino. Pero el mensaje que había recibido la obligó a actuar. A través de ellos. Su instinto le decía que regresar podría ser más peligroso, pero la desesperación también la impulsaba a buscar respuestas. Aquel último susurro, eres parte de esto, resonaba en su mente como una condena. Con pasos vacilantes, comenzó a dirigirse hacia el lugar donde sabía que estaban los tráileres. Cada paso era un latido que resonaba en la oscuridad, un recordatorio de los peligros que podría encontrar. La calle estaba vacía, un silencio inquietante lo envolvía todo. Era como si el barrio también supiera lo que ella había descubierto, que había secretos que estaban ansiosos por salir a la luz. Al llegar al pequeño descampado donde los tráileres estaban estacionados, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
El aire era más frío aquí, casi desolador. La primera imagen que atrajo su atención fue un tráiler viejo, su color desvaído y su metal abollado parecían una extensión del mismo horror que había sentido en la proyección. Mientras se acercaba, el vaho de su aliento se mezclaba con la bruma densa que emulaba sus temores. Sofía sintió un nudo en el estómago, esa sensación de ser observada regresó. Volteó, pero no había nadie. Solo son las sombras, trató de convencerse, la puerta del tráiler estaba entreabierta, como la invitación de un viejo conocido. Sin pensarlo más, se acercó. Dentro había un desorden, papeles, objetos rotos y fotos. Con manos temblorosas, Sofía recogió una. Era un retrato de grupo de todos los desaparecidos en el barrio. Las caras sonrientes miraban hacia la cámara como si nada estuviera mal, pero había un vacío en sus ojos que la heló, un golpe sordo la sacó de su trance. Algo, o alguien, había hecho ruido en el tráiler. Sofía se giró, su mente luchaba por decidir si quedarse o huir. Un murmullo bajo pero urgente chilló en su interior, vete. Sin embargo, sus pies estaban pegados al suelo, como si el peligro la llamara. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz sonó frágil y lejana en el aire frío. De repente, vislumbró una sombra moverse al fondo del tráiler. Era una figura borrosa, pero a medida que se acercaba, era inconfundible, era el vecino que había aparecido en la proyección. Su rostro ahora estaba marcado por la angustia, pero al mismo tiempo había una intensidad desesperada en sus ojos. Ayúdame, Sofía, dijo con voz quebrada, extendiendo sus manos hacia ella. El terror se apoderó de Sofía nuevamente. Quería correr, pero algo en su interior le decía que necesitaba escuchar. Fue entonces cuando el entorno comenzó a transformarse, las paredes del tráiler vibraron y las imágenes comenzaron a proyectarse en el interior. Este no era un recuerdo del pasado. Eran escenas del presente, de personas que estaban siendo llevadas, algunas de ellas conocidos que habían desaparecido. La máquina había mostrado su verdad, y ahora estaba a la vista. Los gritos resonaban en su mente, los rostros angustiosos parecían levantar su voz. ¿Qué está pasando?, murmuró Sofía, mientras la oscuridad del tráiler aumentaba y las imágenes se volvían cada vez más caóticas. De pronto, la figura de su vecino empezó a desvanecerse. No, gritó, sintiendo que lo perdía de nuevo, pero en ese instante, se dio cuenta de que la verdad estaba allí, bien delante de sus ojos. Las sombras del pasado no eran simples ecos, habían cobrado vida y estaban reclamando su existencia. El caos se detuvo, y una voz rangió a través de todo. Debes elegir, Sofía, o serás la próxima en desaparecer. Los gritos resonaron en su cabeza, y el espacio alrededor de ella se tornó opaco, su corazón palpitaba con fuerza. Mientras comprendía la magnitud del dilema que enfrentaba. Debía decidir si profundizar en la verdad o escapar antes de que la oscuridad la atrapara de nuevo. Con un último vistazo a la figura desvanecida, Sofía se preguntó, ¿cómo podría salvarse a sí misma y a los demás?, cuando lo que buscaba era también lo que podía condenarla. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, una risa estruendosa resonó desde el fondo del tráiler, seguida de un crujido ominoso. Sofía sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. El eco de risas burlonas y desesperadas la rodeaba, y antes de que pudiera reaccionar, el tráiler tembló, y la oscuridad devoró todo a su alrededor. Estaba atrapada para siempre, sin poder controlarlo. Al cerrar los ojos, la respiración de Sofía se aceleró. ¿Qué haría ahora? ¿Podría desentrañar la verdad antes de que la sombra consumiera su luz? Una presión creciente envolvía a Sofía, como si las paredes del tráiler quisieran aplastarla. La risa parecía provenir de cada rincón, como un eco difuso que se burlaba de su desesperación. Abrir los ojos era un desafío, pero no podía permitir que la oscuridad la reclamara tan fácilmente. Con un grito ahogado, los abrió y, por un momento, la negrura fue reemplazada por luces parpadeantes que danzaban en la penumbra. Fundidos en el abismo, vislumbró figuras grotescas, rostros distorsionados que antaño fueron de amigos y vecinos. Pero ahora, tenían miradas vacías, cuerpos que se arrastraban de manera anárquica, como si lucharan contra algo que aún los mantenía prisioneros. Sofía, una voz rasgada la llamó desde la esquina del tráiler. Era familiar, pero profundamente escalofriante.
Le dio un vuelco al estómago, y las risas cesaron abruptamente, como si de repente el terror se tornara serio. Sofía, necesitamos tu ayuda, dijo otra figura, esta vez era Clara, su amiga de la infancia. La visión de su rostro, aunque demacrado y lleno de angustia, la atravesó como un rayo. ¿Qué está pasando?, susurró Sofía, sintiendo que su voz se ahogaba en el aire pesado. Ellos nos atrapan. Tienes que escapar antes de que sea demasiado tarde, gritó Clara, gesticulando con desesperación. La confusión nublaba su mente, pero lo que hizo estremecerla fue el grito que brotó de la oscuridad: no puedes irte, Sofía. Era el extraño del hospital, el que había sembrado el caos en su vida. Aquel grito hizo eco en su interior, como si una sombra maligna estuviera intentando posesionarse de su alma. Mientras las imágenes de los desaparecidos invadían su mente, Sofía sintió un tirón en su corazón. La culpa y la tristeza chocaron con la necesidad de salir de allí. Pero Clara seguía ahí, estancada en un momento de pánico y sufrimiento. No puedo dejarte aquí, gritó Sofía, luchando contra la decisión que debía tomar. No hay tiempo. Por favor, corre. Elige tu destino, apremió Clara, mientras un viento helado se colaba entre las grietas del tráiler, llevándose los ecos de los lamentos. Afuera, la oscuridad era aún más densa. Las sombras se movían, y la risa burlona volvió a empezar, como un canto de sirena que parecía atraerla. Sofía sintió como el miedo se apoderaba de ella, un impulso la empujaba a quedarse y luchar por Clara, pero otro la instaba a escapar y protegerse. Instintivamente, tomó la mano de su amiga, pero Clara retrocedió, el rostro lleno de horror. No hagas eso. No puedo volver, gritó, con ojos llenos de lágrimas que brillaban como diamantes en la negrura. Sofía soltó su mano, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La realidad se desdibujaba, el tráiler se volvía un caleidoscopio de desesperación y dolor. A través de la niebla, Sofía podía ver cómo algunos de los rostros se desvanecían, siendo absorbidos por la oscuridad que los rodeaba. Un giro de angustia en su pecho la obligó a hacer una elección. Con una ferocidad recién descubierta, retrocedió y corrió hacia la salida. Sus pies fueron guiados por un instinto de supervivencia, pero la risa se intensificaba, resonando en sus oídos, incitándola a mirar atrás. El tráiler temblaba a su paso, y justo cuando la puerta se abría, la voz del extraño resonó de nuevo, esta vez más aterradora. No podrás escapar de nosotros. Sofía. La risa resonó con fuerza mientras pisaba el suelo, se giró y por un instante, los rostros de los desaparecidos se multiplicaron alrededor de ella, cautivándola en un mar de susurros inquietantes. Justo antes de cerrar la puerta, sintió un frío profundo, como si miles de manos invisibles intentaran atraerla hacia atrás. ¿Quién eres tú?, preguntó para sí misma, sintiéndose atrapada en una encrucijada. Justo cuando pensaba que ya había tomado una decisión, un profundo eco resonó en su mente: la elección tiene consecuencias, volver a entrar puede ser el final. ¿Podría Sofía escapar de la oscuridad o era demasiado tarde? La oscuridad la había elegido, y ella aún no lo sabía. Sofía se encontró fuera del tráiler, respirando aire helado que le azotaba el rostro. Sin embargo, la libertad no le trajo alivio. El silencio era aún más aterrador que las risas. La oscuridad la observaba, sus ojos invisibles se cernían sobre ella, esperando su siguiente movimiento. Cada paso que daba hacia la carretera parecía un reto, como si el suelo mismo intentara hacerla tropezar. Miró hacia atrás, y el tráiler se erguía imponente, como un monstruo acechante en la noche. Los ecos de las voces ansiosas seguían flotando en su mente. Clara. Esa imagen de su amiga atrapada en la pesadilla permanecía latente. Un agudo dolor se instaló en su pecho, recordándole la decisión que había tomado. Un frío se apoderó de ella, distinto al que ya sentía en su piel. Era un frío interno, uno que le hablaba de oscuridad y traiciones. ¿Por qué no pudo salvarla? Mientras corría, su mente buscaba respuestas, pero todo era niebla. Sofía se desvió hacia el bosque que bordeaba la carretera. La luna apenas iluminaba el camino delante de ella. Se preguntaba si el refugio de los árboles podría protegerla de lo que acababa de dejar atrás. Pero a medida que se adentraba en la espesura, los misterios del lugar comenzaron a revelarse. Sombras se agitaban, y el murmullo del viento parecía hablar. ¿Sofía?
La voz era un susurro entre las hojas. Se detuvo en seco, el corazón en su garganta. No podía ser Clara, ¿verdad? ¿Quién está ahí? Su voz temblorosa se perdió en la oscuridad. Las ramas crujieron, y antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió. No era Clara, sino un hombre desgarbado, con el rostro cubierto de una capucha. La fusión de la sombra con la figura la hizo retroceder, pero la curiosidad pudo más que el miedo. No tengas miedo, dijo el extraño, sus ojos brillaban en la penumbra como antorchas. He visto lo que pasó, no hay tiempo para dudar. ¿Qué sabes tú?, preguntó Sofía, buscando en su voz un tono de autoridad que no sentía. Sofía, ellos vienen por ti. No estás a salvo. Pero hay una forma de combatirlos. El hombre dio un paso adelante, extendiendo la mano, la incertidumbre la invadió. ¿Quién era este extraño? ¿Qué podía ofrecerle? Sin embargo, antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador resonó desde el tráiler. La risa que había oído antes parecía ahora mezclarse con lamentos, un coro de desdichados. Ven conmigo, repitió el hombre, la urgencia en su voz era palpable, el eco de esa risa la paralizó. ¿Regresar? Algo en su interior se rebelaba contra la idea, pero también el deseo de salvar a Clara la empujaba. La duda la consumía. Sofía, la voz de Clara resonó de nuevo, esta vez más fuerte, desgarradora. Los ecos parecían llamarla, como si fueran tentáculos de oscuridad que la tocaban, clamando su atención. Elige, gritó el misterioso hombre, y la angustia de su voz se transformó en un grito ensordecedor. Si no lo haces, el final será mucho más aterrador de lo que piensas. De pronto, el suelo tembló levemente, y una risa taquicárdica surgió del trasfondo. Sofía se dio cuenta del momento crucial que tenía ante ella. Era una elección entre la esperanza y la rendición. El hombre, ahora más tangible, le lanzó una mirada sabia y urgente. Nunca hay una verdadera escapatoria. Con el eco del grito de Clara resonando en su mente, Sofía sintió la presión de su decisión. Iba a sucumbir a la oscuridad o buscaría el camino hacia su amiga y la verdad oculta. Mientras el eco de su nombre retumbaba en el bosque, se percató de que algo oscuro y frío comenzaba a acercarse detrás de ella. La elección que tomara ahora, podría ser el último recurso para descubrir la realidad detrás de lo que estaba viviendo, o condenarla a un destino aún más oscuro. La risa aumentó en intensidad, y Sofía supo que el tiempo se acababa. Sin darse cuenta, su próximo movimiento decidiría no solo su destino, sino también el destino de aquellos que habían desaparecido. ¿Podía ella realmente enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad? Sofía tomó una respiración profunda, el aire gélido llenando sus pulmones mientras luchaba entre el deseo de huir y la necesidad de buscar a Clara. La voz de su amiga aún resonaba en sus oídos, un eco que se intensificaba, como un mantra que le decía que debía regresar. La figura del hombre seguía frente a ella, en la penumbra, esperando su decisión. No tengo tiempo para perder, murmuró, casi para animarse a sí misma. La elección se sentía como un instante eterno, una sombra de duda que quería devorarla. La risa y los lamentos continuaban, entrelazándose como un hilo sin final. Sin más opciones, Sofía tomó la mano del extraño. Su toque era helado, pero ella sentía un mínimo calor proveniente de su mirada fija e intensa. ¿A dónde me llevas?, preguntó, aunque sabía que no iba a obtener respuestas claras. El hombre sintió, guiándola a través de la oscura maraña de árboles. Cada paso que daban parecía resonar con los murmullos del bosque, que ahora parecían más amenazantes. A un lugar donde puedes luchar, respondió él, su voz parecía cargada de secretos. A medida que avanzaban, Sofía sintió que las sombras comenzaban a cerrarles el paso, proyectándose como dedos alargados que intentaban apresarlos. La risa se convirtió en un susurro escalofriante. De repente, se detuvieron. Estaban en un claro, donde la luna iluminaba un círculo de tierra oscura. En el centro había un objeto extraño, un antiguo espejo, su superficie opaca reflejando no solo su imagen, sino también algo más, sombras que se movían detrás de ella. ¿Qué es esto?, preguntó, un escalofrío recorriendo su espalda. Es un portal, especificó el hombre, con una seriedad que la inquietaba. Puede conducir a la verdad que buscas, pero recuerda,
No todo lo que verás será lo que esperas. Sofía sintió como el mundo a su alrededor vibraba. La risa se estaba convirtiendo en un grito ensordecedor, un llamado que parecía venir tanto del espejo como del tráiler que había dejado atrás. Era Clara, su amiga, atrapada entre el horror y la esperanza. «Debo ayudarla», clamó Sofía, mirando al espejo. Las imágenes comenzaban a formarse, vislumbres de Clara, aterrorizada y sola. La desesperación creció en ella. «Espera», le gritó el hombre, pero era demasiado tarde. Sofía se lanzó hacia el espejo, atravesando su superficie como si fuera agua. En un instante, el claro desapareció, y fue sustituido por un vertiginoso torbellino de luces y sombras. Se encontró en un lugar extraño, una versión oscura del bosque que había estado explorando. Las sombras ahora tenían forma, figuras de personas que parecían querer apresarla, sus rostros distorsionados entre la risa y el llanto. Sofía se dio cuenta de que había entrado en la otra dimensión, donde los ecos de las almas perdidas resonaban como advertencias. «Clara», gritó, la voz retumbando en el vacío. De repente, una figura apareció, débil y temblorosa, en la distancia. Era ella, cubierta de suciedad y con un aspecto frágil, pero su mirada aún contenía la chispa de la vida. «Sofía», respondió Clara, la esperanza temblando en su voz. Pero antes de que Sofía pudiera avanzar, una sombra los interrumpió, una presencia oscura, un ser aterrador que emanaba pura maldad. «No puedes salvarla», susurró la sombra, una voz que crujía como hojas muertas. La tensión se incrementó, y Sofía comprendió que no solo estaba en juego la vida de Clara, sino también la suya. «No», gritó, intentando avanzar, pero la sombra la detuvo, alargando sus garras hacia ella. La risa se convirtió en un clamor ensordecedor, y aquel grito de terror se entrelazó con su propia desesperación. Lo que había empezado como un intento por salvar a su amiga ahora se transformó en una lucha por sobrevivir en un mundo donde la oscuridad parecía tener el control total. Sofía comprendió que debía enfrentar a la sombra y desentrañar la verdad detrás de aquel terror. Mientras el caos la envolvía, sintió que se deslizaba entre el miedo y la valentía. Sabía que debía encontrar la manera de romper el ciclo de horror, pero antes de que se diera cuenta, el espejo comenzó a parpadear, llevando consigo un nuevo secreto que aún no entendía. En ese instante, Sofía tuvo que tomar la decisión más aterradora de su vida: combatiría la sombra o se dejaría consumir por su oscuridad. Así, el eco de su elección rebotó en los confines del inframundo, creando un silencio ominoso. ¿Qué secreto revelará la sombra y a qué precio? Las tensiones en el aire se intensificaron, y mientras Sofía luchaba por concentrarse, sintió que su corazón latía a un ritmo frenético. La sombra la observaba con ojos vacíos, una oscuridad que parecía alimentarse de su miedo. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, una mezcla de determinación y terror. «Déjala en paz», gritó, su voz resonando en el vacío como un eco de desesperación. La sombra se rió, un sonido gélido que desgarró el aire. No era una risa amigable, era un rugido de burlas, como si se regocijara con su sufrimiento. «Ella pertenece a este lugar, como tú pronto lo harás», susurró, sus palabras envolviéndola con un frío helado. Sofía se sintió atrapada, pero también encendida por un destello de esperanza. Clara podía necesitarla, y aunque la sombra era aterradora, no iba a darse por vencida. «Clara», llamó, buscando a su amiga entre las sombras que se arremolinaban a su alrededor. Transmitía su fe en que aún podía ayudarla. La figura de su amiga titubeó, apareciendo por un instante. Sofía pudo ver sus ojos, llenos de miedo pero también de esperanza. Sin embargo, en el siguiente instante, la sombra la envolvió con una niebla oscura. La imagen de Clara se desvaneció, y la risa macabra se convirtió en un grito desgarrador que resonaba por todo el lugar. Sofía temió que el deseo de rescatar a Clara solo alimentaría la oscuridad, pero no podía rendirse. Recordó el espejo, la promesa de la verdad. Tal vez, pensó, si podía descubrir los misterios escondidos detrás de la sombra, podría debilitarla. «No soy como tú», gritó Sofía, confrontando a la sombra. La valentía fluyó a través de ella, y en ese momento, se sintió más fuerte. Avanzó, decidida a encontrar la esencia de la sombra, a desmantelar su terror. La sombra se volvió hacia ella, su forma distorsión fluyendo como un humo negro.
¿crees que puedes enfrentarte a mí? Eres solo una niña perdida en un mundo de oscuridad. Sofía retorció su sonrisa. No soy solo una niña. Soy la amiga que no te teme. Mientras decía eso, un resplandor comenzó a surcar el borde de su mano. Fue fugaz, pero suficiente para encender un destello de fe en su interior, con la información recién descubierta que le había sugerido el hombre en el claro. Sofía recordó que la sombra se fortalecía al mantener a Clara atrapada. Sin pensarlo más, comenzó a recitar las palabras que había escuchado antes. Las voces de este bosque me dan fuerza, murmuró con cada palabra, sintiendo cómo su conexión con el lugar comenzaba a transformarse. La sombra se estremeció, retrocediendo un paso. El pánico invadió a Sofía. ¿Podría realmente tener el poder que necesitaba? Pero la imagen de Clara regresó a su mente, desvaneciendo sus dudas. Continuó hablando, convencida de que algún poder antiguo podría estar esperando a ser despertado. Los ecos del bosque comenzaron a resonar a su alrededor, formando un coro aterrador que se unió a su voz. Un viento helado sopló a su alrededor, y Sofía se sintió absorbida por una energía inexplicable. Entonces, de la nada, la sombra lanzó una flecha oscura hacia ella. Sofía, con un grito de desafío, levantó la mano y se encontró rodeada por una luz brillante. El impacto del ataque la empujó hacia atrás, y en el momento en que tocó el suelo, un estruendo sacudió el aire, las luces danzaban a su alrededor, y mientras las sombras titubeaban ante el resplandor, Sofía se dio cuenta de que había hecho algo, había comenzado una batalla contra esa oscuridad, pero la victoria no estaba asegurada. En medio del tumulto, el reflejo de Clara apareció nuevamente en el periscopio de ilusiones. Y esta vez, Sofía pudo ver algo más. La sombra reveló su verdadero rostro, grotesco y lleno de rabia. Justo cuando Sofía pensaba que había tomado la delantera, una figura más enorme emergió de la oscuridad, oscureciendo todo a su paso. Era más que un espectro, era el eco de todas las almas atormentadas, una entidad que nunca había visto. No puedes pelear tú sola, susurró la oscuridad que la rodeaba. Sofía sintió cómo se hundía en sus miedos y en la desesperación, ya sin pistas ni respuestas. El grito de Clara se alzó por encima de todo, pero ahora estaba unida al grito ensordecedor de la sombra. Sofía supo que no podía dejar que sus vidas dependieran de eso. Debía encontrar la forma de unir fuerzas, una vez más. Al momento de esa revelación, el espejo brilló intensamente, como si le ofreciera una segunda oportunidad. Podría utilizar la luz del espejo para deshacer la sombra de una vez por todas. Era su elección, enfrentarse a toda la oscuridad que presionaba contra su mente y su cuerpo. Pero la pregunta seguía resonando: ¿qué precio pagaría por la salvación? El aire fue reemplazado por un profundo silencio, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Sofía miró el espejo deslumbrante, atrapando los inquietantes destellos de luz. El eco de las almas atormentadas resonaba a su alrededor, creando una sinfonía oscura que amenazaba con devorarla. Todo parecía un reto interminable. Con un movimiento tembloroso, se acercó al cristal, el cual reflejaba no solo su imagen, sino sombras de lo que había sido y lo que podría ser. La luz latía, pulsando en un ritmo ansioso al ritmo de su corazón. Clara, gritó de nuevo, su voz entrecortándose al atravesar el terror que la rodeaba. Sigue luchando, amiga. No te dejaré ir. La sombra principal se abalanzó sobre ella, mientras el reflejo de Clara desaparecía brevemente. Sofía sintió que sus piernas se debilitaban. En ese instante, la sombra no solo buscaba absorberla, sino que parecía querer apoderarse de su esperanza. Pero el destello en su mano seguía brillando, una señal de que la fe y el amor podían ser sus mejores armas. Sofía se obligó a concentrarse. Recordó las palabras que resonaban en su mente, los ecos de un poder antiguo, como una promesa hecha por el mismo bosque. Tras una respiración profunda, empezó a recitar de nuevo. Las voces de este bosque me dan fuerza. La sombra vaciló, los ecos que había escuchado parecían unirse a su canto, resonando como un grito compartido en la penumbra. Fue entonces que Sofía se percató de que cada palabra que pronunciaba resonaba con la energía del lugar. Una luz más intensa brotó de su mano, y con ello, el espejo comenzó a emitir una calidez que la envolvía. La figura monstruosa, compuesta de sombras y susurros, se detuvo.
¿Podría ser que la verdad en el espejo revelara la forma de destruir a la sombra? Sofía sintió un trueno atronador moviéndose desde su interior. La batalla que enfrentaba no era solo por su vida o por Clara, sino por todas las almas a las que el terror había aprisionado. ¿Qué puedo hacer?, preguntó al aire, sintiendo la desesperación nublar sus pensamientos. En ese momento, las imágenes en el espejo comenzaron a moverse. Mostraron escenas de angustia, de almas que habían huido, de traumas enterrados en la oscuridad del bosque. Sofía se dio cuenta de que esas almas eran parte del poder que buscaba. Al aceptar sus miedos y las experiencias de aquellos atrapados, podía encontrar la clave para romper el ciclo. La sombra se abalanzó hacia ella nuevamente, con una ferocidad renovada. Pero en lugar de retroceder, Sofía levantó el espejo hacia la oscuridad. Un brillo deslumbrante emergió, y las imágenes comenzaron a manifestarse en el aire como miles de pequeñas luces. «Es hora de liberarlos», gritó, y una ola de energía atravesó el bosque. La sombra chilló, un sonido que retumbó en su pecho, mientras el dolor de las almas se desataba, desgarrando el silencio. Los gritos de Clara se unieron a esa tormenta, y sus ojos reflejaron la terrorífica verdad. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no podía permitir que la sombra la detuviera. Mientras levantaba el espejo más alto, la luz tomó forma, congelando las sombras en su estela. Sofía gritó con todas sus fuerzas, una mezcla de miedo y determinación al enfrentar lo desconocido. Pero cuando pensó que podría triunfar, la sombra rugió, desmoronando su sacrificio y revelando los secretos más oscuros que ocultaba. En un instante, el espejo brilló intensamente, y con un último grito desgarrador, la oscuridad se lanzó hacia ella. Sofía sintió como una fuerza repentina la empujaba hacia atrás, y todo a su alrededor comenzó a girar. El mundo se volvió una espiral de luces y sombras mientras el eco de antiguas almas resonaba, y en ese caos, una verdad aterradora surgió. Para romper el ciclo, debía enfrentarse a su propio espejo oscuro. La pregunta entonces quedó flotando en el aire: ¿podría encontrar el valor para enfrentar sus propios demonios, o sería devorada por las sombras que anhelaban su alma? El espejo brilló por última vez, proyectando una visión de Clara atrapada en un abismo de desesperación, y Sofía supo que la verdadera batalla estaba por comenzar. Sofía se sintió caer, atrapada en un torbellino de luz y oscuridad. El chasquido del espejo sonó como un cañón en su mente, la fuerza del hechizo la arrojaba hacia atrás, y con cada giro la imagen de Clara se desdibujaba. Sobrecogida por la desesperación, una punzada profunda de dolor atravesó su pecho. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo vencer algo que se alimentaba de su propio miedo? Mientras giraba incesantemente, el eco de las almas resonaba más fuerte, susurros frustrados y gritos apagados la rodeaban. Sofía cerró los ojos, centrándose en la voz de su amiga que resonaba en su memoria. Una melodía suave, casi la misma que solían cantar juntas al caer la tarde. Ella sabía que esos momentos eran más que recuerdos, eran su fortaleza. El giro cesó de repente, y se encontró de pie en un claro del bosque, el aire cargado de una densa niebla. Miró a su alrededor y vio el espejo frente a ella, pero esta vez no reflejaba solo su imagen. Las imágenes comenzaron a solidificarse, mostrando momentos cruciales de su vida, sus miedos, sus sueños y el peso de las decisiones que había tomado. La incertidumbre tomó forma, asomándose a los bordes de su visión. «Esto no es real», murmuró, pero la verdad la golpeó con fuerza. Todo aquello era parte de ella. Las almas atrapadas no eran solo ajenas, algunas reflejaban sus propias luchas. El silencio en el claro fue interrumpido por un crujido. La sombra emergió de la niebla, aún más oscura y voraz. Esta vez, parecía más tangible, como si tocara sus pensamientos, arrastrándolos hacia un abismo de pánico. Sofía susurró la sombra con una voz escalofriante, una mezcla de susurros de aquellas almas afligidas, con el tono de Clara encadenado en ese eco. «No puedes resistir. Lo sabes, eres como nosotros». Sofía apretó los dientes, recordando a Clara, cada instante compartido. Las risas, los secretos, las lágrimas. La sombra buscaba separarla de esos momentos. «No», gritó, levantando el espejo hacia la sombra. «No te pertenezco. No seré tu víctima». La luz del espejo brilló, y la sombra se detuvo.
Las imágenes comenzaron a distorsionarse, mostrando no solo sus pesadillas, sino también a aquellos que había amado, aquellos que habían enfrentado sus propios demonios. En un instante de claridad, comprendió que no solo necesitaba enfrentarse a su sombra, debía traer a la luz también a todos los que había perdido en el camino. Las almas perdidas comenzaron a emerger del espejo, flotando a su alrededor. Sofía sintió el calor de su energía, un torrente de amor y esperanza que llenó el aire. Cada una traía un pedazo de su vida, pedazos que habían sido enterrados en sombras. La calidez la envolvía, y la fuerza de sus seres queridos resonaba en su pecho. Junta susurró, tensando la mano alrededor de la luz del espejo. En ese momento, la sombra, en su desesperación, se lanzó hacia ella. Pero Sofía estaba lista. Alzó el espejo aún más alto y dejó que la luz fluyera hacia el monstruo, saturando el bosque con el amor de todas las almas liberadas. La sombra se retorcía en un grito de rabia y dolor, desintegrándose mientras los ecos de aquellas voces expandían la esperanza. Sin embargo, en el último segundo, antes de que la oscuridad fuera completamente desterrada, una voz resonó más fuerte que las demás. Era la voz de Clara, en un grito lleno de desasosiego: Sofía, cuidado. El espejo comenzó a temblar, y un nuevo terror brotó ante sus ojos. El reflejo no era lo que esperaba. En lugar de una imagen clara de su triunfo, mostraba un abismo, un oscuro horizonte en el que Clara estaba atada, y más almas escritas con dolor. El peligro aún no había terminado. Así, con la sombra desmoronándose a su alrededor, Sofía entendió que su batalla apenas había comenzado. Sintiéndose más fuerte, pero con un nuevo vórtice de miedo en su interior, supo que tendría que enfrentarse a la verdad que la esperaba al otro lado del espejo. ¿Podría soportar la prueba final para salvar a su amiga y a las almas que aún lloraban en la oscuridad? La pregunta resonó en su mente. Mientras el mundo giraba de nuevo, el peligro nunca estaba lejos, y el espejo comenzaba a cerrarse. Sofía no podía permitirse titubear más. La visión de Clara atrapada, su voz suplicante resonando en su mente, la empujó hacia adelante. Debo enfrentarme a lo que haya al otro lado, se repitió, con la determinación latiendo en su pecho. Con un impulso frenético, se lanzó hacia el espejo. A medida que atravesaba su superficie, la luz la abrazó, llenándola de una energía vibrante. Caía en una dimensión oscura, donde el aire era denso y frío. La risa burlona que había escuchado antes ahora era un clamor ensordecedor que llenaba su mente. Clara, gritó, su voz resonando en la penumbra, pero recibió solo un eco helado a cambio. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose con sus risas malévolas. Sofía sintió una presión creciente en su interior, como si la oscuridad quisiera tragársela. Pero recordó a su amiga, recordó por qué había arriesgado todo, para liberarla de la condena que las sombras habían impuesto sobre ellas. De repente, una figura emergió de la nada, y el corazón de Sofía se detuvo. Era Clara, pero su aspecto era desolador. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación, como si cada lágrima que había derramado fuera un eco de sufrimiento. Sofía, ayúdame, exclamó, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Sofía, con el alma desgarrada, corrió hacia su amiga, pero un grito la detuvo. La sombra se alzó, enorme y aterradora, ocupando el espacio entre ellas. No puedes salvarla. Ella es parte de este mundo, como tú lo serás pronto, resonó su voz oscura, llena de ruidos que parecían ecos de almas que habían sido devoradas. No. No soy parte de ti, gritó Sofía, sintiendo una oleada de valor. A medida que la sombra se abalanzaba, levantó el espejo hacia la criatura. Un brillo cegador emergió de él, iluminando el oscuro abismo que la rodeaba. Cada palabra, cada susurro de Clara, de sus amigos perdidos, la envolvía, dándole fuerza. Las voces de este bosque me dan fuerza, recitó con cada respiro, un mantra en medio del terror. La sombra, sorprendida, se detuvo. Sofía sintió cómo las luces comenzaban a girar a su alrededor, como fuegos artificiales en la negrura. El espejo brillaba más intensamente, reflejando rostros de aquellos atrapados, revelando sus dolores y sufrimientos. Era un grito de liberación. Clara, ten fe, gritó. A medida que las luces se intensificaban, las almas perdidas empezaron a unirse a su lucha.
Sofía vio el rostro de su amiga, iluminado por una esperanza renovada. Las sombras retrocedieron, gritando de rabia. Sin embargo, la oscuridad no se dejaría derrotar tan fácilmente. Tú no puedes escapar de mí, rugió la sombra, y en un movimiento desesperado lanzó un rayo de oscuridad hacia Sofía. Ella sintió que el aire se congelaba a su alrededor, pero no flaqueó. Con un grito de desafío, levantó el espejo y, en un destello, convirtió el rayo en luz. La batalla alcanzó su clímax, el aire zumbaba con energía mientras el espejo liberaba destellos que cortaban la oscuridad. Las sombras se retorcían y se disolvían, pero una última forma oscura se erguía, aún poderosa. Era el eco de todas las almas que habían sucumbido, una entidad hecha de fragmentos de dolor. Esto no ha terminado, susurró con una voz que resonó en cada rincón. Siempre habrá más como tú, pero Sofía se negó a aceptar esa verdad. Se concentró en el amor por Clara, en las risas compartidas, en la luz que siempre había brillado en su amistad. Y, con esa fuerza, dijo, no aceptaré tu oscuro destino. Nosotros decidimos nuestros finales. La luz estalló en un brillo devastador, y la sombra pareció desmoronarse, su grito de dolor resonó por todo el espacio, llevándose consigo los pesares de tantos, y entonces, el silencio. Sofía abrió los ojos, el aire puro llenando sus pulmones. Se encontraba de nuevo en el bosque, el espejo destellando a su lado, y, ante ella, Clara, libre de las cadenas que la mantenían atrapada, sonriendo con lágrimas de alegría. Lo lograste, dijo su amiga, acercándose con temblor, abrazándola con fuerza. Sofía no podía contener las lágrimas. Juntas, habían cruzado a la luz, y una nueva esperanza reinaba en sus corazones. ¿Pero y los demás?, preguntó Clara, mirándose a su alrededor. Hay conexiones que debemos sanar, respondió Sofía, con determinación. Y aunque el camino será difícil, sabremos enfrentar lo que venga. Con el amanecer como testigo, empezaron a caminar hacia el horizonte. Sabían que aún quedaban batallas por pelear, pero también que el amor y la verdad siempre triunfarían sobre la oscuridad. Las leyendas del barrio podrían haber contado historias de terror y desapariciones, pero ahora, ellas eran las portadoras de esperanza. Sofía y Clara habían enfrentado sus demonios y, juntas, se propusieron transformar los ecos de miedo en murmullos de valor. El camino hacia la redención se abría frente a ellas, y, aunque los secretos del bosque aún permanecían, la luz de su amistad brillaría más allá de cualquier sombra. Así, con los corazones llenos de promesas, dieron un paso hacia un futuro donde el miedo daría paso a la libertad, porque en la lucha entre la oscuridad y la luz, siempre hay un nuevo comienzo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que revelan secretos sorprendentes. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos tus pensamientos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que, como tú, necesitan ver esta conclusión sorprendente. Tu apoyo es vital.